Bueno, hola, yo soy Ake. Este es mi primer video ensayo y pues para darles como pista de lo que se va a tratar este video, bueno, no se ve completo mi outfit, pero vengo inspirada en George Berger, que es un personaje del musical Hair, que habla sobre el movimiento hippie en Estados Unidos y pues es como una especie de protesta en contra del ejército estadounidense y el uso de armas violentamente por parte de este. Y bueno, no les voy a hablar en este momento de lo que fue el movimiento hippie en Estados Unidos, les voy a hablar sobre su contraparte, que fue el movimiento hippie en México y la satanización injustificada de este. Y pues bueno, para empezar, les voy a empezar con esta cuestión. Normalmente cuando se les habla o ven o piensan, supongo, en un hippie, que es lo primero que se les viene a la mente. Normalmente lo más seguro es que se les venga un joven, pues, no sé, de cabello largo, sucio, despeinado, con ropas extravagantes, normalmente en la calle, supongo, vagos, sin trabajo y que pues su única aspiración es la paz y pues el fin de las guerras, ¿no? Es cierto, un poquito de esa descripción es cierta. Sí es cierto que pues su físico normalmente creo que es lo que los caracteriza. Sin embargo, ¿sabías que hay una contraparte mexicana? Bueno, veía una contraparte mexicana de este movimiento y que pues se desarrollan en contextos totalmente diferentes. Y bueno, esto es lo que yo les voy a hablar en este video. Para empezar, ya como tal con el video, les voy a dar una pequeña definición de lo que eran los hippies. Y bueno, para empezar, este movimiento nació principalmente en lo que fueron los finales de los años 60 en Estados Unidos, principalmente en San Francisco, por jóvenes que buscaban una identidad y pues el fin de las guerras, ¿no? Principalmente en ese momento lo que fue el conflicto armado de la guerra de Vietnam, que pues fue una guerra por parte, bueno, entre Estados Unidos y Vietnam, que pues lo que buscaba era evitar la intervención de Estados Unidos hacia Vietnam. Y pues sí, eso es un poquito de contexto de lo que fue. Eh, lo que los caracteriza normalmente el movimiento hippie en Estados Unidos es que pues estaba conformado por jóvenes privilegiados, ricos, eh, pues de familias adineradas, que pues buscaban deslindarse de ese privilegio y poder que les daba pues este dinero y pues buscaban como una identidad aparte, tanto pues sí, identidad propia y también buscaban fe, ¿no? Es por eso que podemos encontrar lamentablemente a muchos jóvenes hippies en sectas de esos años, como lo pueden ser la familia Manson, y pues sí. Ahora, sabiendo la definición muy a la ligera que estoy dando acerca de lo que fue el movimiento hippie, vamos a hablar más de lo que fue el movimiento hippie en México, más conocidos como hippitecas. Si esta es la primera vez que escuchas este término, pues los hippitecas eran lo que fue la contraparte mexicana, como ya lo había mencionado, de los hippies. Se desarrollaron bajo un contexto muy diferente y bajo, pues sí, una historia muy diferente, ya que los hippies en México lo que hacían era que se basaban mucho, se inspiraban mucho en lo que eran las culturas indígenas, usando como esenciales en sus vestimentas, como lo podían ser los ponchos, los guaraches, morrales y cosas así, que pues actualmente se usan ya sin como pensar tanto en la carga cultural que tienen esas prendas. Sin embargo, en ese momento se usaban mucho por eso y justamente era bajo la apreciación y el amor de lo que fueron, lo que eran son nuestras raíces, ¿no? Sin embargo, algo que tienen en común lo que fueron el movimiento hippie de Estados Unidos y el movimiento hippiteca es que se desarrollaron bajo un contexto violento. A diferencia de Estados Unidos, que se desarrolló en la guerra de Vietnam, en México se desarrolló en el contexto de lo que fueron ataques contra las comunidades estudiantiles, como lo fueron la matanza de Tlatelolco y el halconazo. Más recientemente en ese momento, el halconazo, que fueron pues sí golpes, por así decirlo, militares hacia los grupos estudiantiles que buscaban sus derechos por parte de pues el ejército mexicano y el gobierno, como ya se los había dicho.
Em, y pues sí, eran jóvenes estudiantes desarrollados bajo un contexto pues muy diferente. A diferencia del movimiento hippie en Estados Unidos, que se desarrollaba en jóvenes adinerados, aquí se desarrollaba en jóvenes, como ya se había mencionado, estudiantes universitarios que venían bajo un contexto más hogareño, normalmente, y que pues justamente bajo unos valores muy diferentes a lo que eran los en Estados Unidos, ¿no? Normalmente aquí en México se nos educa bajo una religión católica y pues sí, bajo otros valores, ¿no? Además de haberse desarrollado en pues lo que fue la dictadura silenciosa aquí en México, principalmente hablando de lo que fue los años, los muchos años que gobernó cierto partido, del que no vamos a decir nombre, y pues justamente en ese momento fue el sexenio de Díaz Ordaz, que pues sabemos lo que pensaba acerca de las comunidades estudiantiles y pues el hecho de reprenderlos, ¿no? Además de ese contexto, pues los hipitecas eran motivados y se manifestaban por parte de la música, siendo el grupo centro, por el cual se desarrolló uno de los festivales más importantes en la historia de México y del cual casi no se habla, el cual fue Avándaro, que fue justamente desarrollado por jóvenes hipitecas y pues por música que los caracterizaba como pues, era el rock chicano en esos años. Y pues sí, justamente este festival fue el responsable de que se censurara el rock en México, justamente porque era, pues sí, jóvenes que se revolucionaban y se ponían en contra del gobierno. Sin embargo, justamente por esta misma censura fue que se les tachó de muchas cosas a los jóvenes hipitecas de esos años, que hasta incluso le doy a leer un titular de lo que pasó después de la censura. La censura del festival ocurrió a mitad de este concierto, lo cual pues hizo que pues mucho de lo que pasó realmente en el festival se perdiera y que los titulares dijeran: el infierno de Avándaro, encueramiento, marihuaniza, degenere sexual, mugre, pelos, sangre y muerte. Lo cual pues obviamente dejaba muy mal a los jóvenes de ese movimiento y que justamente habían asistido al festival. Pero realmente eran todo lo que decían los titulares. Pues sí, no. Porque es cierto que había encuerados, es cierto que había marihuana en ese festival. Sin embargo, pues se pierde mucho de lo que realmente hablaba la música en ese festival, principalmente hablando mucho de la fe. A pesar de que pintaban a los jóvenes en ese festival como pues el infierno y que tenían unos pensamientos muy diferentes a lo que eran los valores tradicionales que se les enseñaban a los jóvenes en ese momento, que si de por sí actualmente se nos pinta, bueno, se nos inculca mucho esos pensamientos, pues más en los años 60, 70, que eran pues más tradicionales. Pero sin embargo, no eran tan diferentes a lo que pensaban las personas que los tachaban de degenerados, ¿no? Sin embargo, podemos ver que en el festival había muchas cosas tranquilas, a diferencia de lo que pues hablaban los titulares, como lo podían ser desde yogadas a mediodía hasta canciones que referenciaban a conocer al creador y que esto nos diera paz. Con bandas como lo pueden ser El Ritual, con canciones como Bajo el Sol y Frente a Dios, que hablan sobre conocer al creador y que pues sí, justamente como lo había dicho, eso te da paz. O con canciones como Satanás, que hablan justamente de este personaje y no tanto como una alabanza, como lo podíamos pues, pensar, sino como más bien hablando como de este personaje y pues el hecho de que pues todo lo que se cuenta acerca de este personaje, ¿no? Que se lleva tu alma y cosas así, ¿no? Eh, o también podemos referenciar a bandas como Peace and Love con portadas de álbum que hacen referencia a la crucifixión, o también bandas como eh, ya me decía el nombre, Toncho Pilatos, que es obviamente una referencia bíblica. También fuera de la fe católica, pues podemos encontrar bandas como los Duk Duks, que hablaban sobre evitar la contaminación del aire, evitando la generación de smog, o con bandas justamente referenciando a Peace and Love, que hablaban sobre pues tomar el poder en tus manos y pues no dejarte pues moldear por lo que querían el gobierno en ese momento sobre los jóvenes, que pues sabemos que pues, lo que quería el gobierno en ese momento eran jóvenes que les sirvieran, jóvenes sanos, según ellos.
o hasta incluso con referencias históricas, como lo pueden ser bandas con títulos como La Revolución de Emiliano Zapata, o con una contraparte a esta, como bandas con el nombre, como la banda La División del Norte, que es una obvia referencia a la guerrilla que dirigía Pancho Villa, que pues en este momento no vamos a hablar sobre la terrible persona que fue Pancho Villa, pero sí, es justamente fuera de eso, tienen muy buenas canciones, se los recomiendo mucho. Hasta incluso si salimos un poco del contexto de lo que fue México, podemos encontrar a bandas como Boxley que hicieron una musicalización de la Biblia en búsqueda de pues fe, justamente como yo lo había mencionado antes, sin embargo pues no de una forma convencional. Sin embargo, pues obviamente las personas ajenas al movimiento solamente veían alborotadores del orden que pues supuestamente ellos no querían trabajar y que no tenían nada mejor que hacer más que drogarse y hacer un alboroto. Sin embargo, pues obviamente volvemos a lo mismo, eran jóvenes estudiantes que buscaban defender sus derechos y que pues ser escuchados y no ser moldeados. Después de toda esta información nos podemos cuestionar, ¿el movimiento hippiteca ha muerto? Pues sí y no, ya que actualmente pues cuando buscas información sobre los hippies en México, sí se menciona y sí puedes encontrar algunos artículos o noticias que hablan sobre los hippitecas de ese momento. Sin embargo, normalmente ya cuando buscamos información sobre los hippies actualmente, pues solamente encontramos a lo que se les refiere a los jóvenes que se les refiere a los que se les refiere como whitexicans, que pues están un poquito más mmm, ligados, por así decirlo, en su forma de vida a lo que eran los gringos, a lo que eran los hippies gringos. Eh, Más que nada refiriéndonos a que pues eran jóvenes privilegiados que se deslindaban de su dinero y pues buscaban otra identidad aparte, ¿no? Y digo deslindaban porque en ese momento los hippies sí mendigaban dinero muy aparte de lo que tenían sus padres o sus familias y pues actualmente no se deslindan tanto de ese dinero. Sin embargo, si volvemos un poquito a lo que era el contexto de los hipitecas, pues eran jóvenes estudiantes que buscaban deslindarse de los ideales que se les inculcaban como buenos y buscaban sus propios ideales. Entonces, pues es que tal cual podían ser tú o yo. Entonces, si buscamos esa, más bien si los rebuscamos mucho, siento yo, no sé si se podría decir rebuscar, pues todos los que seamos jóvenes mexas que busquen una revolución o que busquen pues defender sus derechos o sus ideales, pues podrán definirse como hipitecas. Y eso siento que nos podría hacer sentir muy orgullosos, ya que pues, nos tanto de nuestras raíces y del contexto original. Y pues sí, esa es mi conclusión, siento yo. Espero que les haya gustado el video. Siento que me faltó un poquito de info. Les recuerdo que es mi primer video ensayo. Y pues sí, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido un poco más acerca de esto. Si es que nunca habían escuchado el término, pues espero que se les haya agregado por ahí. Y pues sí, espero que les haya gustado mucho. Voy a seguir subiendo videoensayos con un poquito más de información. Solamente que justamente como es un movimiento que no se habla tanto, pues sí, es un poquito complicado encontrar información sin que se sesgue a que pues sí eran como jóvenes alborotadores. Y pues sí, espero que les haya gustado y muchas gracias por verlo.